Os hemos traído hasta la monumental ciudad de Segovia para conocer un proyecto en el cual tradición y fusión se conjugan a partes iguales. Os dejamos con Tradifusió. Pues tras esta jota antigua segoviana tenemos el inmenso placer de conocer y tengo el inmenso placer también de presentaros a David, Daniel y Pepe, tres de los componentes de esta banda. Hola chicos, muchísimas gracias por venir aquí a Segovia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Oye, una banda que está formada esencialmente por músicos de la Comunidad Valenciana y un vallesoletano. En este caso, nuestro amigo Dani. Oye, ¿podéis contarnos un poco qué es Tradifusió? Pues Tradifusió es un proyecto en el que intentamos fusionar de alguna manera la música tradicional, vamos a decir ibérica, no solo valenciana, que es del territorio que venimos la mayoría del grupo, sino también castellana, catalana, y lo intentamos fusionar con el flamenco. Háblanos un poco también de eso, de las influencias de los diferentes miembros de la agrupación. Pues bueno, una cosa curiosa del grupo es que la formación de los miembros es muy diversa.
digamos que es muy ecléptico todo, porque encontramos desde miembros como Pepe, que han estudiado percusión clásica, a Dani, que ha estudiado bajo jazz, no sé cómo se dice, bajo jazz. Sí. Abraham, el guitarrista, que ha estudiado guitarra flamenca. Aitor, el percusionista, que ha estudiado percusión modernas y clásicas. Pau Barbera y yo, que hemos estudiado música tradicional. Y Alba, que ha estudiado música antigua. Ajá. Y acabamos de ver ahora mismo una de las piezas más bonitas que tenemos en el repertorio de dulzaina, en este caso, como es la Jota Antigua, en versión de aquel excelso dulzainero como fue el tío Tocino, interpretado además con una dulzaina sin llaves, una dulzaina valenciana. Eso es. Nosotros lo que utilizamos en nuestra formación, ya que la mayoría somos valencianos y yo sobre todo, que soy el que está al frente del proyecto, soy valenciano, utilizamos la dulzaina valenciana, que no tiene llaves. Entonces nos tenemos que adaptar así, pero sin problema, ¿eh? No, sin ningún lugar a duda, ningún problema. Es más, hoy venís a presentarnos vuestro trabajo discográfico, que es mi valenciano no es muy bueno, ¿eh? Empeltanta Rels. Empeltanta Rels. Háblanos un poco qué es lo que contiene este disco. La traducción sería injertando raíces, de alguna manera. Si quieres, Pepe. Claro. Pues Empeltanta Rels es una fusión, como bien indica el nombre del grupo, de nuestro primer disco para demostrar un poco la idea principal que teníamos con el proyecto, que era fusionar nuestra cultura popular, nuestra música popular y tradicional con otros ámbitos de la música tradicional de España, del país. Y encima la juventud que tenéis, el trabajo tan increíble que venís haciendo y que viene plasmado en este trabajo discográfico. Dentro de un ratito regresamos con ellos, con Tradifusió.